El sensor MAP es el sensor que va montado en el múltiple de admisión, cuya función es medir la presión absoluta del múltiple de admisión. Tiene como finalidad informar a la computadora sobre las exigencias que hace el conductor cuando acelera o desacelera. Y cuando el motor está en marcha mínima, digamos que el acelerador está suelto, se genera un vacío. ¿Por qué? Porque la mariposa de aceleración está cerrada y los pistones están bajando. Como la mariposa está cerrada, se genera un vacío. Cuando el conductor acelera o pisa el acelerador, entonces se abre la mariposa y se cae el vacío. Cuando se cae el vacío puede llegar a subir hasta más o menos 3 voltios y cuando el acelerador está cerrado es más o menos 1.5 o cercano a 1 voltio. Más bien, dependiendo de la marca del vehículo, siempre tenemos que mirar el manual del fabricante porque no todos los datos son exactos. Yo estoy dando unos datos aproximados porque pues, no estoy hablando de una marca específica. Entonces, la computadora usa esta información para ajustar el avance y la entrega de combustible según las exigencias del conductor y dar una respuesta al funcionamiento del motor. El sensor de temperatura viene a la vez incorporado con el sensor de presión absoluta, MAP. Entonces está ubicado en el múltiple de admisión. El múltiple de admisión es toda esta parte que vemos acá, pero el fabricante lo colocó muy adentro, allá en la partecita, vamos a ver si lo logro alumbrar, ahí se ve el puntico, ahí está el sensor de temperatura. Como está en una parte incómoda, pues necesitamos una pinza bastante larguita para desconectar el sensor. Ahí ya desconectó y entonces tenemos el cablecito a este lado. Entonces, igual que en el anterior, debe tener un voltaje de referencia de 5 voltios y debe tener una masa. Pero como dijimos que acá hay 2 sensores, entonces deben haber 2 voltajes de referencia, por lo menos. Entonces vamos a ubicar nuestro multímetro en función de voltios, el cable del multímetro al negativo de la batería y vamos a buscar los 5 voltios de referencia. Aquí tenemos 15 milivoltios, ese no es. Es que lo tengo en función de, aquí estamos. Ese debe ser masa. Acá hay 5 voltios, vamos a ver si este puede ser el del sensor de temperatura o el del MAP. Aquí tenemos los otros 5 voltios. Entonces, por lo tanto, estas son uno de estos es la salida y los otros son las masas. No sabríamos, tendríamos que mirar el manual del fabricante y, para identificar exactamente cuál es la señal. Entonces, vamos a hacer una prueba muy sencilla. Vamos a conectar el sensor aquí por fuera y vamos a mirar el que tenga un voltaje cercano a los 3 voltios es el sensor MAP y el que tenga un voltaje más bajo es el del sensor de temperatura de refrigerante. Entonces vamos a colocar nuestra aguja. Dijimos que los 5 voltios están acá, entonces las señales pueden ser los extremos. Sin dañar los cables, entonces vamos aquí a conectar nuestro multímetro y acá hay una señal que no varía, entonces es una señal de masa. Estos serán 5 voltios, vamos a ver qué pasó con los 5 voltios acá. Se volvieron 3.4 voltios, es decir, este puede ser el sensor de temperatura y los otros 5 voltios siguen ahí, entonces este es el del sensor MAP. Quiere decir que la señal del MAP puede ser el vacío del motor, 1.4, esa es, y este puede ser el sensor de temperatura. Sin embargo, para salir de dudas, porque de verdad que yo las tengo, entonces vamos a calentar el sensor por alrededor para ver cuál es el voltaje que debe disminuir, porque es un sensor termistor igual que el sensor de temperatura de refrigerante. Recordemos que los sensores termistores NTC, coeficiente de temperatura negativo, el voltaje debe bajar a medida que la temperatura sube. Entonces, ahí va bajando. Quiere decir que lo que tengo aquí es el sensor de temperatura. Bien, y el otro extremo que tengo acá sería el voltaje del sensor de vacío o MAP. Vamos a conectar
Vamos a observar el funcionamiento en los diferentes equipos que tenemos. Un poquito incómodo. Bastante incómodo, diría yo. La parte del motor está caliente, entonces eso es otro problemita. Listo, ahí ya lo logré conectar. Ahora vamos a mirar cómo hacer para llegar hasta allá. Multímetro en función de voltios, con cable negro a la batería. Y entonces vamos a observar, así por este lado, bastante incómodo. .4, este es sensor de temperatura, y el otro pin .8, que ese debe ser el MAP. Listo, de una vez vamos a probar aquí el sensor de vacío MAP, que pertenece a la familia de los sensores piezoresistivos. Un piezoresistivo es un sensor que varía su resistencia de acuerdo a las presiones, pueden ser atmosféricas o pueden ser presiones mecánicas. Vamos a encender el vehículo y vamos a observar qué pasa. De una vez vamos a conectar, yo creo que el osciloscopio lo vamos a conectar, ya está conectado aquí a masa, se lo vamos a conectar al cable del multímetro y podemos hacer una sola observación. Vamos a ver si se deja, vamos a ver si funciona, si se deja. Vamos a ver si funcionó, si alcanzó a atravesar el cable del multímetro. A ver, aquí se bajó el voltaje. Vamos a ver si fue que se soltó. Efectivamente está suelto. Este es el sensor de temperatura, entonces cuando yo acelere aquí, por ser el sensor de temperatura, no va a tener mayor variación. Observe la lectura en el multímetro, voy a acelerar, pero aquí se me soltó. Observen el multímetro, voy a acelerar. Casi no hay una variación, por lo tanto en el osciloscopio no se ve tan bien. Si hay una variación se demoraría, pero si cogemos el sensor MAP, en este sí vamos a ver vamos a sacar aquí. En este sí vamos a ver alguna variación importante, debe estar cerca a 1 voltio, ahí está, cerca a 1 voltio en marcha mínima, y si yo la acelero bruscamente puede llegar hasta los 3.5 voltios. Llegó casi a los 3 voltios, acá, 2.9.